Déjate presento 12 nuevas fragancias excitantes lanzadas en 2021. En primer lugar está Rouge Velours de Yves Saint Laurent. Esta es una fragancia de la familia olfativa Chypre Floral para hombres y mujeres. La fragancia es nueva. Rouge Velours fue lanzada en 2021. Notas de esta fragancia: cuando te aplicas Rouge Velours de Yves Saint Laurent, percibes olor de pimienta rosa y té blanco. De media a una hora después aprecias olores de rosa, jazmín y iris. Y la fragancia Rouge Velours de Yves Saint Laurent deja en tu piel olores de pacholí, vetiver y almizcle. En segundo lugar está Réplica Autumn Vibes. Es un nuevo perfume de Maison Margiela para mujeres y hombres lanzado en 2021. Te diré que su aroma es uno verde amaderado, siendo comercializado por L'Oréal. Notas de esta fragancia: cuando te aplicas Réplica Autumn Vibes, percibes olor a pimienta rosa y de cardamomo. De media a una hora después se aprecian aromas de semilla de zanahoria y nuez moscada. Y la fragancia Réplica Autumn Vibes deja en tu piel el único aroma de madera de cedro. En tercer lugar está Diptyque Kyoto. Kyoto es un perfume nuevo, a la vez limitado, de Diptyque para mujeres y hombres, lanzado en 2021. Esta fragancia está siendo comercializada por Manzanita Capital y la perfumista creadora de la fragancia lo fue Alessandra Carlin. En cuanto a las notas de Kyoto de Diptyque, giran en torno a los siguientes ingredientes: incienso, rosa turca, vetiver y raíz de remolacha. En cuarto lugar está la rosa gardenia, que es un nuevo perfume de Santa Maria Novella para mujeres y hombres, lanzado en 2021. Las notas de rosa gardenia son las siguientes: cuando te aplicas rosa gardenia, percibes olor a bergamota, flor de almendro y flor de naranja. De media a una hora después se aprecian aromas de gardenia, de rosa centifolia, de hoja de higo y de jazmín. Y la fragancia rosa gardenia de Santa Maria Novella deja en tu piel olor a sándalo, a vainilla y almizcle. En quinto lugar está L'Eau Verte de Kilian. Esta fragancia es de la familia olfativa amaderada aromática para hombres y mujeres, lanzada en 2021. La nariz perfumista creador de la fragancia lo fue Matthew Nardin. Notas de esta fragancia: cuando tú te aplicas L'Eau Verte de Kilian, percibes olor de ascenta. De media a una hora después se presentan olores de regaliz y de hojas de violeta. Y finaliza la fragancia L'Eau Verte de Kilian dejando en tu piel olores de vetiver, pacholí, sándalo y notas amaderadas. En lugar número 6 está Apple Brandy on the Rocks, un nuevo perfume de Kilian para mujeres y hombres, también lanzado en 2021. Esta fragancia está siendo comercializada por Estée Lauder Companies y la perfumista creadora de la fragancia lo fue Sidonie Lancesur. Notas de la fragancia: cuando te aplicas Apple Brandy on the Rocks, percibes olor de bergamota, piña y cardamomo.
De media a una hora después se aprecian olores de ron, musgo y vainilla. Y finaliza esta fragancia Apple Brandy on the Rocks de Kilian, dejando en tu piel el único olor de madera de cedro. En lugar número 7 está Spell 125, nuevo perfume para mujeres y hombres, también lanzado en 2021. Su aroma verde amaderado. La perfumista Liz Moores. Notas de la fragancia. Esta fragancia gira en torno a ámbar gris blanco, a pino silvestre siberiano, abeto de cicuta, incienso verde de Omán, ylang ylang y sándalo indio. En lugar número 8 está La Proie por l'Ombre. Este es un nuevo perfume de Serge Lutens para mujeres y hombres, lanzado en 2021. La misma está siendo comercializada por Shiseido Group y Beauté Prestige International. Esta fragancia gira en torno a 3 ingredientes: a cuero, a vainilla y a gliceriza glabra. En lugar número 9 está Cosmic Cloud o nube cósmica, nuevo perfume de Louis Vuitton para mujeres y hombres, lanzado en 2021, siendo comercializada por LVMH y el perfumista lo fue Jacques Cavalier Belletruff. En cuanto a las notas de esta fragancia, giran en torno a 3 ingredientes: almizcle, a pacholí y a grosella negra. En lugar número 10 está Dancing Blossom, nuevo perfume también de Louis Vuitton, para él y para ella, lanzado en este año 2021, siendo comercializada también por el LVMH y el perfumista lo fue Jacques Cavalier Belletruff. Y esta fragancia gira en torno a 4 ingredientes: jazmín sambat, rosa de mayo, tuberosa y osmanthus. En lugar número 11 está Rhapsody. También es un perfume de Louis Vuitton y es para él y para ella. Fue lanzado en 2021, comercializado por el LVMH y el perfumista en esta fragancia también lo es Jacques Cavalier Belletruff. Esta fragancia Rhapsody gira en torno a absoluto de jazmín, a rosa, a mate, a musgo de roble, a pacholí y vetiver. Y en lugar número 12, y no por eso menos importante, está Stellar Times, un nuevo perfume también de Louis Vuitton para mujeres y hombres. También fue lanzado en este año 2021, siendo comercializado por LVMH y el perfumista lo fue Jacques Cavalier Belletruff. Y esta fragancia gira en torno a 2 ingredientes: a ámbar y a flor de naranja. ¿Qué te parece? Y por favor, no olvides suscríbete hoy al canal.